Hola amigos y bienvenidos a este episodio 3 de Tras el Arte con David Macoca. Hoy vamos a ver mi nueva canción, Un Sonriure. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de hablar de otra ilustración más, de ver los entresijos Pues nada, de esta ilustración. te lo dejo para ti todo esto. A ver qué nos Muy bien, cuentas esta vez. pues voy a compartir pantalla, os comparto dónde trabajo yo, normalmente en Clip Studio, y así podemos ver un poquito el proceso de trabajo. Vale, bueno, no sé, ¿se ve algo, Manel, ahora? Sí, todo Sí, ¿no? correcto. Vale. Aquí hay más texto que dibujo, pero el proceso es la primera fase, ¿vale? Bueno, como habíamos hablado en otros vídeos sobre otras ilustraciones, intento, o en este caso al menos en este proyecto, estoy utilizando mucho papel y lápiz y boli, porque para las primeras ideas me resulta más sencillo, más orgánico y fluye todo más, porque voy tomando anotaciones, voy dibujando a la vez, entonces va un poco todo fluyendo, ¿no? Depende de Ujú. cómo. Vale, pues aquí me apunté básicamente las ideas clave o las cosas que me venían a la cabeza al escuchar la canción, al leer la letra, al leer lo que tú intentabas transmitir, ¿no? Porque también me facilitaste información para entender un poco mejor todo. Entonces, debajo me apunté algún boceto base y aquí os voy a enseñar ahora otro boceto que ya era un poco más detallado, pero básicamente forma parte de la primera fase, todo, ¿no? Es todo parte Ujú. del mismo. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Hablo si quieres de la canción, ¿te parece? Y de lo que. Vale. Vale, bueno, Un Sonriure es una canción que primero habla o a mí me transmitía, ¿no? Que hablaba de las culturas, de lo que nos une y sobre todo desde un punto de vista muy terrenal, ¿no? Es decir, de cómo esas similitudes entre culturas y entre pueblos se pueden encontrar en la calle y muchas veces las clases o las élites políticas, empresariales, la gente con poder, básicamente, Mm. o bien olvida que esas similitudes están ahí porque están en su mundo, o bien les interesa olvidarlas porque muchas veces también conviene tener al pueblo separado, ¿no? Es decir, es más fácil Ujú. controlarlo todo si la gente está mirándose el ombligo y pendiente de lo que les diferencia en vez de lo que les une, ¿no? Sí. Entonces, en la canción, la idea era como una historieta en la que tú cogías a alguien de la mano, ¿no? A un empresario, a un gran Sí. tenedor, y te lo llevabas por el pueblo de paseo para que viera un poco esas cosas, bien para que las recuerde o bien para decirle, oye, que nos damos cuenta que estamos aquí. Y también el tema de la canción, de la parábola Un Sonriure, también dice mucho, ¿no? Muchas veces esta gente está tan obcecada en ganar dinero, en producir y en que todo funcione como una maquinaria, que deja de ver a las cosas como seres vivos o como humanos, como seres sintientes. Y muchas veces están enfurruñados, tienen de todo, de lo que necesitan y mucho más, pero viven enfadados, viven. Mm. Digo enfadados porque muchas veces son señores, por eso es el único que tiene bigote en el dibujo. Pero, o al menos lo que a mí me transmite, ¿vale? Pero, bueno, el caso es que quería transmitir un poco eso, que en el ambiente de la ilustración haya sonrisas, haya alegría, haya vida alrededor, pero este señor no sea capaz de disfrutarlo o de verlo. Y en ello están los de al lado, ¿no? Están intentando ayudarle a volver a ser humano, a volver a disfrutar de las cosas, a volver a vivir, a olvidarse un poco del dinero. Entonces, aquí, pues intentaba plasmar la esencia de pueblo, ¿no? Casas, gente en los balcones, gente viviendo en la calle, y un poco de todo, ¿no? El tema de la vegetación por detrás, un poquito alrededor del pueblo, el suelo con Ujú. baldosas. En este caso probé a hacer como la mentireta, que es una bebida típica de aquí, de fiestas, de nuestras fiestas. Pero bueno, al final en cada pueblo tienen sus fiestas, su propia bebida, sus propios instrumentos, su propia música, pero muchas veces es similar, ¿no? Claro. Vale, pues en esta idea inicial estaba un poco todo eso.
¿vale? Después ya iré entrando más en detalle cuando esté la ilustración más acabada porque se entenderá mejor. Pero bueno, a Mm, grandes rasgos la intención era esa, ¿no? También puse un castillo al fondo, primero, por una parte me servía como homenaje a mi pueblo, pero por mm, otra también el castillo representa las clases altas, ¿no? Y en este caso en la ilustración quería representar eso, ¿no? Que hay relación entre el señor que está delante y el castillo del fondo, pero el castillo está alejado, es decir, hay que bajar hasta la acera, hasta la calle para ver lo que es un pueblo realmente, no puedes quedarte en tu castillo. mm. Por lo tanto, un poco esa era la idea y como veis, aquí tenía variantes. En esta primera ilustración hay una cosa que me gustó, que quise conservar, que es que el maletín se le ha caído al suelo. No sé si se ve bien Ajá, aquí. sí. Y esa idea me gustó y aunque en la ilustración que he puesto antes no se veía, sí que decidí conservarlo. Primero me servía para guiar al espectador a través de la ilustración, pero segunda también me parecía chulo, ¿no? Que se vaya desprendiendo de todo ese peso, del maletín, del Mm, traje, de todo. Vale, entonces, bueno, ya pasamos un poco al proceso de la ilustración final. Normalmente, pues intento también tener en cuenta a la hora de componer la imagen, es más fácil en el proceso inicial, en la fase inicial, tener clara cómo va a ser la composición, porque es más fácil cambiar elementos, moverlos de sitio. Si esto no lo tienes en cuenta y después quieres cambiar algo, es más complicado. Entonces, en este primer boceto intenté tener claro, sobre todo poner el foco más que en el acabado, en lo que quería transmitir, o sea, en cómo quería que se leyera la imagen. Y si os fijáis, bueno, he colocado aquí una chuletilla que puede servir de ayuda. Aquí hay dos puntos clave que quería mm, remarcar, que eran, por una parte, la línea de la acera, que me sirve para leer la ilustración en- por la parte baja, ¿no? En el primer plano, hacia el fondo, y así podemos ir viendo toda la calle, todo lo que hay alrededor, y nos lleva hasta el fondo, ¿no? Vale, aquí hay billetes, que después en color se verá mejor, que también al ir volando nos pueden guiar hasta la ilustración, hasta la parte del fondo donde hay niños jugando, gente tocando instrumentos, un poco para ver el entorno, que no es lo principal, el foco principal es el primer plano con estos tres, mm, pero para después poder ver un poco todo el entorno, que es lo que enriquece, en mi opinión, o lo que yo intentaba hacer, que los detalles sumaran, ¿no? al mensaje. Y después las flechas rojas es porque yo quería hacer énfasis, o sea, darle una lectura circular a la ilustración, porque como es cuadrada, pues ajá, si podemos hacer un círculo aquí es fácil de ver todo de una ojeada, ¿no? Puedes ver el primer plano, las casas, el castillo, y eso intenté hacerlo, por una parte, con esto, con el personaje principal, el empresario, con la corbata que está aquí volando y con la toalla de aquí, ¿vale? Dije algo que me lleve a verlo en círculo, el ajá. sol también cierra un poco por ahí, castillo. Y después eso con el color lo podría reforzar porque la ilustración al hablar de un sonriure, pues quería que transmitiera esa alegría de los pueblos, ¿no? De Ujú, unión entre pueblos. Y como íbamos a usar colores fríos y cálidos por un lado, pues decidí usar los cálidos para la parte más que representa esa alegría, esa vida, y la parte más fría para el castillo, para la clase poderosa, ¿no? Para la gente que vive un poco hermética, un poco aislada. mm, Esto me ayudaría a reforzar este círculo porque después la corbata, la piel del personaje, la toalla, el castillo podrían ser con tonos azulados, con tonos fríos, y esto reforzaría esa lectura, ¿no? Eh, Aparte, si os fijáis, esto sí que lo tenía pensado aquí en la parte, antes de meter el color, el empresario es el único que va vestido. Es decir, en todas las ilustraciones los monigotes que hemos utilizado son monigotes lo más neutros posible, ¿no? No tienen ujú, un género marcado, no tienen ropaje, no tienen nada que les distinga del resto. Pero en este caso, pues por motivos narrativos o simbólicos, sí que quería mm, vestir a este personaje para darle esa imagen de empresario que tenemos en la cabeza, ¿no? Con el maletín, con el traje. Y por otra parte, también me permitía jugar con el blanco y el negro, es decir, todo lo demás tiene color, pero el traje es blanco y negro, la corbata es negra y azul, solo tiene la tonalidad azul y el resto es todo en blanco y negro, que es un poco como a mí me transmite esa visión, ¿no? Lo que me transmite esa visión de no querer que las cosas cambien, no querer que las cosas avancen y solo centrarme en que a mí esto me beneficie o en que a mí esto... Entonces una visión muy, pues eso, de blanco y negro, no hay matices, no hay grises, no hay variedad, no hay vida.
Entonces, pues el traje era un recurso que me servía, era fácil para jugar con eso. Y ahora ya podemos pasar al color, ¿vale? En el boceto, antes de pasar a limpiarlo, en este caso hice primero el tema del color para ver cómo funcionaba. Es decir, sin tener que hacer un color muy acabado, ya me podía servir para estructurarlo un poco y poner, pues veis aquí la línea azul de la corbata, la línea de la toalla, el castillo, para ver un poco si Mm, funcionaba toda esa línea. Y, bueno, otra cosa que no lo hemos mencionado, pero me parece también muy interesante, y es que esta canción que habla de los pueblos y de las culturas es la única canción del disco que está en valenciano, que es la mm, lengua nativa que tenemos, tanto tú como yo. mm, Entonces, pues me parece también algo a destacar y me parece que es algo que a mí, aunque no esté aquí, bueno, está en el castillo, ¿no? Está representado en la esencia de mi pueblo, mm, pero, pero a mí sí que me ayuda el tener eso en mente para hablar de los sentimientos o del sentimiento de pertenencia a un pueblo que podemos tener, ¿no? Al pensar en una lengua que hablas en tu pueblo es una herramienta que te ayuda. Y bueno, también cambia algunas cosas al final. Primero iba a utilizar elementos, a ver si lo puedo poner aquí. Iba a utilizar elementos de fiestas de moros y cristianos, o, la mentireta, todo esto, pero al final, después de una conversación contigo, decidimos mm. mezclar más las culturas, ¿no? Que hubiera casas de diferentes culturas, instrumentos de diferentes culturas. Primero iba a hacerlo todo muy inspirado en mi pueblo, en Castalla, en nuestro pueblo, Sí, pero después vimos que podía ser más interesante que en la propia calle hubiera diferentes culturas para hablar de que todas son iguales, ¿no? Al final en una misma claro. calle hay diferentes culturas y la esencia es la misma. Y también la mentireta, pues yo qué sé, un helado también es muy propio. Aquí tenemos los helados de pana, que es de los pocos comercios locales que sobreviven. El mejor helado. Un saludo, un saludo Sí, para sí. Pana. Y dije, pues mira, puedo representar lo mismo sin hacer una oda al alcoholismo. El helado está muy bueno también. Y, y hay más cosas, ¿no? Pues por variar un poco, decidí poner el helado, que también es muy representativo. Y al final, como veis, pues eso, las casas también van variando. No son de una cultura concreta, porque era una ilustración sencilla, Mm, intentaba simplificarlo al máximo, pero sí que unas están inspiradas más en culturas más referentes a Asia, otras a culturas sí. más referencias a lo árabe, pues un poquito de todo, ¿no? Y bueno, pasamos ya al proceso final. Aquí ya lo junté todo, ¿vale? He puesto esto para que se pudiera ver mejor, pero normalmente pues se ve así el boceto con el color. Mm, Y después ya vendría la línea más el limpio, ¿vale? Aquí ya no hay que explicar mucho, ya es básicamente que se entienda mejor lo que hemos intentado conseguir en la idea principal, ¿no? En el boceto. Aquí ya se ve un poco más, pues todos los detalles, ¿no? El que está vendiendo helado, la vegetación, el castillo. Me gusta meter siempre detallitos, que esto lo hacía mucho Ibáñez, de gente haciendo mm, cosas de fondo, ¿no? Y sí. aquí, por ejemplo, si os fijáis en la esquina, en el edificio de la derecha, hay un chaval, una chavala, un personaje jugando en el ordenador con los cascos. Y al otro lado, aquí en la otra casa, que es con estética más árabe, Mm. también están jugando, ¿no? Es como que están conectadas las diferentes culturas. Hoy en día también la Ah, tecnología no solo destruye, también une. mira. Y están aquí jugando a través de las diferentes pantallas. Al fondo hay un señor tocando un instrumento japonés y al final añadimos, que fue idea tuya y me pareció súper chulo, la canción se llama Un Sonriure y decidimos poner un cartelito aquí al fondo, que ahora lo veréis en la ilustración final porque aquí aún no estaba añadido. Un cartelito Mm, en el que está escrita la palabra, la expresión Un Sonriure en japonés. ¿No? ¿Era en japonés? sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Pues bueno, un poquito eso es lo que tendríamos en en la ilustración. He intentado meter un poquito de variedad de personajes. Y aquí ya tendríamos el color, ¿vale? Aquí se ve pues, el azul que intenta generar ese círculo. Los billetes nos pueden guiar hacia el fondo para ver los niños que están jugando, las personitas que están tocando y cantando.
al final cosas que podemos hacer todos, ¿no? En diferentes Claro. partes del mundo. Y el señor este, se me ha olvidado una cosa. Al final, bueno, el turbante también, como mezclamos culturas, me prefería meterlo como algo cultural que como parte de las fiestas, ¿no? Como algo real, ¿no? Que Mm, existe en otras partes del mundo, no como un disfraz. mm, Y, y bueno, si os fijáis, por ejemplo, el dorado, el color amarillo, ¿no? Este vivo, que es un color que a mí sí. me gusta mucho, o el verde de la vegetación, ¿no? En el resto de la ilustración sirve bien para la vegetación, para la vida, o bien para el sol, que da vida, para el helado, ¿no? El amarillo y el verde dan vida en el contexto de la ilustración. Pero si os fijáis, en el caso del personaje principal, del empresario, el verde va asociado a los billetes, es decir, no va asociado a la vida, a la vegetación, va asociado a la pasta. Sí. Y el amarillo va asociado a las joyas y algo que le oprime. Por una parte, el reloj que le mete prisa, es decir, es como una cadena, es como un grillete, porque Mm, tiene que estar todo el rato pendiente de a ver qué reunión tengo, a ver a dónde tengo que ir. Entonces, en este caso, el amarillo no es símbolo de vida y de alegría, es símbolo de esclavitud y de lujo. mm, Y por otro lado, también está presente en la escafandra, es decir, bueno, la escafandra es el casco este de los buzos, ¿no? mm, Que por una parte está ahogándole, ese dorado, es como un collar, pero es como lo mismo, como una cadena, ¿no? Le oprime, le ahoga y le distancia del resto, le separa. Y aparte no le permite ver los colores de fuera, ¿no? Dentro de la escafandra está todo en tonos azulados y grisáceos, está todo aislado, es como su propia visión del mundo transformada. Entonces, pues por una parte me venía bien porque utilizaba la misma gama, la misma paleta de colores para las dos partes de la ilustración, pero por otra tenían simbolismos o significados diferentes, ¿no? El verde para la vegetación y en este caso para los billetes, y en un caso el amarillo sirve para la vida, el sol, el helado, y en el otro es para algo que le oprime y que le esclaviza, que es el dinero, el poder, el lujo. Así que podía usar un poco esa dualidad. mm. Y poco más, creo ya que me queda por decir. Bueno, si os fijáis ya después, si queréis observar la ilustración ya sin prisas, pues eso, hay diferentes líneas que nos pueden guiar, ¿no? Las miradas de los personajes que nos van guiando hacia los billetes, hacia la corbata, el camino también nos guía. Hay varias cositas, las antenas, que nos pueden servir de referencias para ver la ilustración, pero bueno, intento que eso tampoco sea muy descarado, que quede un poco integrado en la ilustración, pero que sea cómodo de ver, ¿no? Que tú veas la ilustración y te resulte agradable. Y nada, bueno, en general creo que más o menos a grandes rasgos estaría un poco la explicación de la ilustración hecha. Vale, yo tengo una pregunta. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Em, A ver. claro, con todo lo que has explicado, Ujú, yo me doy cuenta de una cosa que a lo mejor antes no la había pensado tanto, ¿no? Que es ujú. la importancia, la importancia del color para Sí, distinguir elementos en la imagen y como para contar una historia también, ¿no? Porque es como que si tú cuando ves la imagen, puedes poner la imagen en blanco y negro solo. claro. Sí. A ver. Aquí. No. Aquí. Es- Está súper guay, pero es como, se ve como un atiburrillo de Un- muchas cosas, sí, un caos. claro. Y cuando le pones el color, pon el color, pues ya es otro rollo. Y con todo lo que nos has contado, que yo esto no lo sabía, para que lo sepáis los que lo estáis viendo, de pues cómo has pensado, o sea, por qué el monigotillo es azul y el castillo también es azul, el tema del círculo, eso yo, ni idea. Entonces, no sé, se ve muy interesante porque, claro, si tú tuvieses que hacer la misma ilustración sabiendo que no puedes usar color, Sí. eh, sería muy diferente, ¿no? Claro, en eso estoy aprendiendo mucho en los últimos años. Por una parte, en este proyecto eh, estoy utilizando mucho color, ¿no? Y yo tengo más tendencia al blanco y negro, porque a mí principalmente lo que más me gusta es dibujar, más que colorear, donde lo que yo he hecho desde pequeño es dibujar. Y Mm,
es donde realmente disfruto mucho. El color lo estoy aprendiendo a usar mejor conforme voy haciendo encargos y trabajos, ¿no? Y proyectos porque ves la utilidad que tiene a nivel narrativo, pero yo suelo pensar desde el dibujo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que si tú el dibujo... es algo muy importante cuando aprovecho para explicarlo un poco. Si vas Mm, a abordar un proyecto, a lo mejor el cliente no lo sabe, pero tú sí que tienes que intentar ayudarle a que te facilite el trabajo, ¿no? Y que cuantas más cosas estén claras desde un principio, más coherencia va a tener todo. Es decir, si tú primero dices, no, vamos a hacer ilustraciones, pero no sabemos muy bien, y digo, vale, pues a mí me gusta el blanco y negro, lo voy a hacer en blanco y negro, tal, y después dices, ay, pero estoy viendo que igual podríamos dedicarle un poquito más de tiempo y le metemos color. Pues igual los dibujos no estaban pensados para color. Entonces, va a tocar hacer ahí un trabajo extra o no estaba pensado, no sé, o al revés, ¿no? Que dice, al revés incluso podría ser más complicado, ¿no? De que dices, vale, hemos hecho este dibujo pensando en que iba a ser coloreado, entonces yo muchas cosas las he dejado pendientes de rematar en el color, ¿no? De a nivel claro. narrativo que se entienda cuando lo coloree. Y en el blanco y negro no se entiende mucho, entonces si después decimos dejarlo en blanco y negro, igual la ilustración no se entiende bien. ¿Qué pasa? Por ejemplo, esto se puede apreciar en el manga. En el cómic Mm, americano, a mí me encanta el blanco y negro y me encanta ver el material original, pero muchas veces si saben que se va a colorear, el dibujo no tiene masas de negro, no tiene, es más caótico, ¿no? Y en cambio en el blanco y negro, en el manga, que es en blanco y negro, todo esto está mucho más trabajado. Bien con masas de negro, se simplifica muchas veces, ¿no? El pelo a veces es una masa de negro y ya está, o mm, el traje o la... Pero sin embargo ayuda a repartir el peso visual y ayuda a que se lea mejor la imagen porque desde un principio se sabe que se va a consumir eso en blanco y negro, ¿no? Que se va a leer después en blanco y negro. Por lo tanto, todo eso pues, son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de abordar un trabajo. Que aquí, por ejemplo, me pasa lo mismo. Lo que yo ya sé que va a ser en color negro, lo hago ya en el entintado porque a mí ya me ayuda a visualizar un poco, ¿veis? El traje, las gafas, el maletín, las mm. cosas que eran importantes, que iban a ser en negro, muchas veces las dejo ya claras aquí porque me ayudan a separar el primer plano o por lo que sea. Hay veces que me es más fácil hacerlo así. Pero sí que es importante, ¿no? Cuando vamos a abordar un trabajo, saber un poquito esto nos puede ayudar a corregir menos después y a que se Porque entienda mejor todo. em, la mayoría del manga es en blanco y negro. Sí, el manga es siempre en blanco y negro. Eh, Básicamente el manga es que viene de... Era un tipo de cómic japonés que se hacía en un periodo de guerra, era algo que también los soldados creo que se hacía en la época de la guerra para que los soldados se entretuviesen en las trincheras y en tal. Y era algo muy rápido de producir, blanco y negro es más fácil de producir, más barato, en papel malo se puede leer, Mm, el color a veces falla más. Entonces surgió un poco de la necesidad, pero al final hoy en día ha quedado como seña de identidad. Y a mí del blanco y negro algo que me gusta mucho, primero es que te centras mucho en el dibujo, que es lo que más disfruto, y segundo, te ayuda a trabajar con el menos es más, porque no puedes contarlo con mm, color, entonces tienes que intentar con blanco y negro contarlo todo de la manera más sencilla posible. Y parece más fácil, pero no siempre lo es por lo que hemos visto, ¿no? Porque a veces si no lo cuidas puede ser más caótico. También utilizar a veces tramas de grises y todo eso. Pero bueno, a mí el blanco y negro es algo que me gusta mucho y por suerte también ahora es verdad que estoy aprendiendo mucho con el color porque te ayuda a ser más polifacético y a entender cómo transmitir con el color. Pues mm. siempre se puede aprender, ¿no? Aquí habrá muchas cosas que mejorar, pero estoy intentando trabajarlo de esta forma, de forma narrativa, siempre enfocándolo todo desde la narrativa. Claro, porque, claro, o sea, a mí me parece muy interesante porque lo puedo aplicar mucho en mi terreno, que es el audio, ¿no? Ujú, Y la música. Que el resultado final, dependiendo de las herramientas que vayas a utilizar, es muy diferente. Y el hecho de ponerte limitaciones, como por ujú, ejemplo podría ser el hecho de no usar color, pues te obliga a buscar eh, otros caminos, a lo mejor ser más creativo, porque te obliga, pues eso, ujú. a intentar encontrar otra manera de comunicar el mensaje
Con el color a lo mejor sería más sencillo, en el sentido de que pues Ujú. igual lo puedes tener más claro, Claro, pero si no lo tienes, pues evolucionas de alguna manera porque tienes que buscar otra forma. sí, exacto, exacto. Al final, pues depende de... También depende del camino que vayas tomando, porque se juntan dos cosas, que por una parte está la teoría, ¿no? De lo que hemos comentado, con el color puedes potenciar unas cosas, con el blanco y negro otras, ¿no? Y las dos te ayudan a trabajar la creatividad. A veces cuando tienes menos recursos, la trabajas más o la trabajas de otra forma. Eh, y también hay otra cosa limitante o condicionante, porque tampoco es limitante, pero a veces sí, que es lo que tú sepas hacer como artista. A veces se te da mejor el blanco y negro o se te da mejor la línea. Hay gente que se le da mejor la mancha y no Mm. hace tanta línea y trabaja todo en color o en blanco y negro, pero con sombreados, con masas de negro. Entonces también ahí hay un factor condicionante que es también lo que va determinando el estilo de la persona, ¿no? Que es lo que a ti se te da mejor o lo que no se te da bien, que también había un artista de cómic de Marvel español, Jorge Jiménez, que decía que el estilo nacía de las carencias, no de las virtudes. Es decir, cuando tú no sabes cómo hacer una mano y la simplificas o la haces a tu manera porque te cuesta menos, al final eso va haciendo que todas las manos tengan algo que cuando las ves saben que son de esa persona, ¿no? Y Mm. muchas veces las limitaciones pues también ayudan a definir un poco el estilo. Entonces se junta un poco todo, las intenciones narrativas, tanto con el color, con el blanco y negro, vamos buscando eso, como tus limitaciones o tus virtudes, que también van a hacer que tiendas hacia un camino o hacia otro. Yo, por ejemplo, al final aquí no estamos haciendo cómic, pero sin querer me lo llevo todo a una narrativa visual. Intento que al igual que en las viñetas se lee en una dirección, aquí intento también siempre lo mismo, ¿no? Mm. Lo concibo a veces como una viñeta grande. Intento que se entiendan ahí los mensajes, ¿no? A través de la ilustración, mensajes ocultos y narrativa y todo eso. Pues, no sé, siempre hay dejes de la persona que hay detrás, ¿no? Claro, claro. Y ahí está la gracia. Claro. Bueno, pues no sé, yo por mí Está... ya estaría. ¿Ok? Sí, ya hemos visto un poco todo. Yo creo que ha quedado guay. Se ha Pues entendido, nada, ¿no? La ilustración. sí, yo creo que sí. Nada, nos despedimos. Espero que os haya gustado este tercer episodio y nos vemos en el episodio 4. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias por Adiós. invitarme y nos vemos en la próxima.